Cuando Vladimir Putin, de 70 años, subió al escenario del programa de entrevistas Nueva Era en Madrid, los espectadores esperaban que el joven presentador Luis Gómez destrozara al viejo rebelde por sus ideas anticuadas. Pero Putin, cuya voz se oía en televisión desde hacía décadas, no iba a perder. En lugar de ser humillado, Luis recibió una lección de fuerza y resistencia que sacudió el estudio y el país. El estudio de Nueva Era, el programa de entrevistas más visto de Madrid, resplandecía bajo las luces cegadoras mientras el público vibraba de anticipación. Era el 28 de marzo de 2025 y la noche prometía un espectáculo inolvidable. El invitado no era otro que Vladimir Putin, un actor ruso de 70 años cuya carrera estaba marcada por personajes oscuros y manipuladores que destilaban poder y arrogancia. No era un héroe de la pantalla, sino un villano consumado. Sus ojos fríos y su voz grave habían encarnado a tiranos, traidores y hombres sin escrúpulos durante décadas. Frente a él se sentaba Luis Gómez, el presentador, un joven progresista de unos 30 y tantos, elegante y mordaz, conocido por desenmascarar a sus invitados con una sonrisa afilada. El público, una mezcla de madrileños modernos y autoproclamados defensores del cambio, se inclinaba hacia adelante, esperando ver al viejo actor caer en su propia trampa. Querían sangre verbal, y Luis parecía listo para dársela. Luis ajustó su corbata con un gesto estudiado, su postura relajada pero cargada de intención, como un torero antes de la estocada. Las cámaras grabar, y la música del programa se desvaneció. Damas y caballeros, anunció con una voz suave pero firme, esta noche recibimos a una figura única en Nueva Era. Vladimir Putin, el hombre que ha hecho una carrera interpretando a villanos implacables, déspotas, renegados, tipos que pisotean a los demás sin pestañear. Un aplauso para él. El público respondió con un aplauso tibio, salpicado de risitas y brazos cruzados. Algunos jóvenes ya tenían sus móviles en mano, listos para capturar el momento en que Luis destrozara al ruso. Putin se acomodó en la silla con una calma inquietante, sus manos descansando sobre sus rodillas, su rostro curtido proyectando una seguridad que rozaba la arrogancia. Demasiado confiado, pensaron algunos. El aire se tensó. Vladimir, comenzó Luis, inclinándose ligeramente hacia él como quien lanza el primer dardo, es un placer tenerte aquí. De verdad. Tu carrera es impresionante, por decirlo de alguna manera. Desde esos dramas soviéticos sombríos hasta los villanos calculadores de tus últimos años, has construido un legado sobre esa intensidad fría, ¿no es así? Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran, y luego esbozó una sonrisa ladina. Pero seamos honestos. El mundo ha cambiado desde esos días. ¿No crees que esa actitud tuya, esa forma de imponerte sin remordimientos, está un poco pasada de moda? Una risa suave recorrió el público, creciendo como una ola mientras algunos asentían. Ahí estaba, el primer golpe. Luis lo estaba provocando, tendiéndole una trampa. Lo había hecho antes, actores, empresarios, incluso políticos habían tropezado bajo su interrogatorio, sus fachadas derrumbándose ante las cámaras. Putin no se inmutó. Su rostro, endurecido por años de interpretar a hombres crueles, permaneció impasible. Exhaló lentamente por la nariz, un sonido casi imperceptible bajo el zumbido del estudio, y luego clavó sus ojos en Luis. La sonrisa del presentador titubeó, solo un instante, pero fue suficiente. La tensión se espesó. Esto no era el nerviosismo que Luis esperaba, ni la bravuconería de un viejo aferrado a su gloria. Putin se recostó un poco, un brazo apoyado con despreocupación sobre el respaldo de la silla, y dejó que el silencio se alargara. El público se removió, intuyendo que algo se avecinaba. Luis, decidido a no perder el control, insistió. Mira a tu alrededor, dijo, señalando el estudio moderno y las caras jóvenes del público. Vivimos en una era de empatía, de apertura. Ese estilo tuyo, tan autoritario, no encaja. ¿No te parece que es hora de que tipos como tú den un paso atrás?
Más risas, esta vez más fuertes, mientras el público se inclinaba hacia adelante, ansioso por el desenlace. Pero Putin no estaba allí para rendirse. Inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de desdén y diversión, como un lobo evaluando a un cachorro insolente. Luego, con una voz baja y cortante, habló. «Sabes, Luis», dijo, cada palabra cargada de un filo helado, ¿alguna vez has visto a un bombero huir de un incendio? La pregunta cayó como un mazazo. Las risas se apagaron. Luis parpadeó, desconcertado, su máscara de seguridad resquebrajándose. El público quedó inmóvil, atrapado entre la sorpresa y la duda. Putin no se apresuró. Dejó que el peso de sus palabras se asentara, su mirada fija en el presentador. Porque yo sí, continuó, y sé lo que pasa cuando no lo hacen. No se trata de empatía, pequeño. Se trata de quien manda cuando todo se derrumba. El estudio se congeló, la electricidad crepitando en el aire. Luis abrió la boca para responder, pero por primera vez esa noche, dudó. Y en ese instante, todos supieron, este no sería el triunfo fácil que esperaban. Era el comienzo de algo mucho más oscuro. El silencio en el estudio de Nueva Era era asfixiante, un vacío que parecía tragarse las luces brillantes y el decorado moderno. Luis Gómez, aún tambaleándose por la pregunta inesperada de Vladimir Putin, apretó las tarjetas en sus manos, sus dedos crispados por la presión. El público, atrapado en una pausa incómoda, esperaba que el presentador retomara las riendas. Habían venido a ver a un villano desenmascarado, no a un duelo de voluntades, y Luis lo sabía. Su fama, forjada en momentos virales donde desarmaba a sus invitados con precisión quirúrgica, estaba en juego. Forzó una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos, y se inclinó hacia adelante. «Un bombero, dices», replicó, su tono ligero pero afilado como una navaja. «Es una forma dramática de esquivar el tema, Vladimir. No estamos hablando de heroicidades aquí, sino de cultura, de cómo definimos el poder hoy». Algunos aplausos tímidos surgieron del público, un salvavidas que Luis agarró al vuelo. El mundo ha dejado atrás esa arrogancia que tú representas. Ya no se trata de imponerse, sino de escuchar, de ceder, de soltar esas ideas rígidas. Los aplausos crecieron, una oleada de apoyo de los jóvenes que veían en Luis un reflejo de sus valores. Putin no se movió. Su figura, inmóvil como una estatua, exudaba una calma perturbadora, como si el estudio entero fuera un tablero y él ya hubiera calculado cada jugada. Sus ojos, fríos y penetrantes, no abandonaron a Luis. Las palabras del presentador flotaban en el aire, un desafío lanzado, pero Putin no se apresuró a responder. Dejó que los aplausos se apagaran, que el silencio regresara como un manto opresivo. Entonces, con un leve asentimiento, habló de nuevo. «¿Alguna vez has visto a un bombero huir de un incendio?», repitió, su voz un murmullo grave que cortó el ambiente como un cuchillo. Luis intentó interrumpir, pero Putin alzó una mano, un gesto mínimo, autoritario, que lo silenció. «Yo sí», continuó, inclinándose hacia adelante, su presencia invadiendo el espacio. En el 78, rodando amanecer rojo en Leningrado. Un almacén se incendió. Todos corrieron, pero un tipo, un don nadie, no un héroe, entró. Sacó a 2 niños antes de que el tejado se derrumbara. No dijo nada después. Solo se limpió el hollín y se fue. Hizo una pausa, dejando que la escena se grabara en las mentes del público. ¿Crees que a él le importaba ceder ese día? El público se agitó, un murmullo recorriendo las gradas. Luis parpadeó, su sonrisa confiada desvaneciéndose. No era la respuesta que esperaba, ni balbuceos ni defensas torpes, sino una historia que golpeó como un latigazo silencioso. Putin no se detuvo. «El poder no es postureo ni gritar más alto», dijo, su tono firme y cargado de desprecio. «Es lo que haces cuando todo se desmorona. No por ti, sino por los que no pueden escapar». Algunas cabezas asintieron en la audiencia, vacilantes al principio, luego más seguras.
Luis sintió el cambio y contraatacó, su voz más cortante. Bonita historia, Vladimir, pero no viene al caso. No estamos en un incendio ni en una guerra. Es 2025, y el mundo ha superado esa soberbia tuya. ¿No crees que es hora de que dejes de aferrarte a ese pasado? La palabra pasado resonó como un dardo, y el público rió de nuevo, aunque menos convencido esta vez. Putin ladeó la cabeza, una sonrisa torcida asomando en su rostro, no de burla, sino de superioridad, como si ya hubiera visto este juego 1000 veces. Superado, dijo, su voz bajando a un registro casi amenazante. Díselo a la madre soltera que conocí en Moscú el año pasado. 2 trabajos, 3 hijos, sin descanso. No tuvo tiempo de soltar nada, solo siguió adelante. ¿También la llamas anticuada? El estudio se paralizó. La mandíbula de Luis se tensó, sus dedos tamborileando en la mesa mientras buscaba una réplica. El público ya no reía. Una mujer en la tercera fila descruzó los brazos, pensativa. Un joven atrás susurró algo a su amigo, que frunció el ceño pero escuchó. Putin se recostó, su punto clavado como una estaca, pero no había terminado. El poder no es una moda, Luis, dijo, su mirada helada atravesándolo. No se supera. Es lo que queda cuando no hay nada más que sostenerte. Luis soltó una risa forzada, seca y quebradiza. ¿Entonces qué? ¿Nos dices que todos debemos ser fríos y duros como tú, sin evolucionar? Se giró al público, buscando respaldo, pero el ambiente había cambiado. Los aplausos fueron dispersos, inseguros. Putin no mordió el anzuelo. Miró a Luis, sereno pero implacable, y respondió, digo que la vida no pregunta por tu evolución cuando te aplasta. Pregunta si puedes mandar en el caos. Las luces del estudio parecieron titubear, o tal vez era el peso de sus palabras aplastando la sala. Luis se ajustó las gafas, su fachada pulida resquebrajándose, y por primera vez esa noche, pareció un hombre que había subestimado a su rival. El público lo notó también, un duelo se desplegaba, y el viejo ruso estaba jugando para ganar, sin importar a quien pisoteara en el camino. El estudio de Nueva Era vibraba con una tensión que parecía electrificar el aire, un campo de batalla invisible entre 2 hombres bajo las luces implacables. Luis Gómez, con el rostro tenso pero decidido, se enderezó en su silla, consciente de que el control se le escapaba. La réplica de Vladimir Putin, fría, calculada, cargada de esa arrogancia que lo había convertido en el villano perfecto en la pantalla, había dejado al público dividido. Algunos murmuraban entre sí, intrigados por las palabras del ruso, otros, los más jóvenes, cruzaban los brazos, esperando que Luis lo pusiera en su lugar. El presentador sabía que no podía permitir que Putin, con su aire de superioridad, dominara la noche. Ajustó sus gafas con un movimiento rápido y tomó aire, dispuesto a recuperar el terreno perdido. Esta era su arena, su público, y no iba a dejar que un viejo actor lo humillara. Está bien, Vladimir, dijo Luis, su voz más firme ahora, afilada como una hoja recién sacada de la funda. Tus historias son pintorescas, lo admito. El bombero, la madre soltera, muy conmovedor. Pero no estamos en una de tus películas donde todo se resuelve con una mirada dura y un discurso grandilocuente. Hizo una pausa, dejando que el sarcasmo calara, y el público respondió con risas suaves, un eco de apoyo que lo animó. Aquí, en el mundo real, en 2025, las cosas son distintas. Ese poder que defiendes, esa actitud de yo mando y los demás obedecen, no es solo anticuada, es dañina. Los aplausos estallaron, más fuertes esta vez, mientras algunos espectadores asentían con entusiasmo. Luis sintió el impulso y lo aprovechó. Tú representas un sistema que aplasta a los débiles, que silencia a las mujeres, a las minorías, a cualquiera que no encaje en tu visión estrecha del mundo. ¿No crees que eso es lo que deberíamos dejar atrás? Putin permaneció inmóvil, su rostro una máscara de hielo. No parpadeó, no reaccionó, solo observó a Luis con esa mirada que parecía diseccionar cada palabra, cada gesto.
El silencio que dejó crecer era un arma en sí misma, una pausa que ponía nervioso al público y al presentador por igual. Luego, con un movimiento lento, casi teatral, inclinó la cabeza y sonrió, una sonrisa torcida, cargada de desdén. Dañina, dices, replicó, su voz baja pero resonante, como un trueno lejano. Conocí a mi abuela en un pueblo arrasado por la guerra. Sobrevivió con nada, crió a 4 hijos mientras el mundo se desangraba a su alrededor. No pidió permiso, no se rindió. ¿Le vas a decir a ella que su fuerza era un problema? El estudio se congeló. Los aplausos que habían comenzado a surgir se apagaron, reemplazados por un murmullo inquieto. Luis apretó los labios, su mente corriendo en busca de una respuesta, pero Putin no le dio tiempo. Tú hablas de sistemas, continuó, su tono cortante ahora, pero no sabes lo que es levantarse cuando todo está roto. Eso no es daño, pequeño. Eso es sobrevivir. El público se agitó, dividido entre el asombro y la incomodidad. Una mujer en la primera fila frunció el ceño, como si dudara de su propia reacción, un joven atrás aplaudió tímidamente, pero se detuvo al ver que nadie lo seguía. Luis, sintiendo el peso de las palabras del ruso, decidió ir más lejos. No se trata de sobrevivir, Vladimir, disparó, inclinándose hacia él con fuego en los ojos. Se trata de avanzar. Tu visión del mundo, esa obsesión con el control, con la fuerza bruta, es lo que nos tiene estancados. Mira a tu alrededor, las mujeres, las personas no binarias, las comunidades marginadas, ellas son las que están redefiniendo el poder. Y tú, con tu actitud, las estás dejando fuera. El público estalló en aplausos, algunos incluso se pusieron de pie, vitoreando. Luis se recostó, satisfecho, seguro de que había dado en el blanco. Este era el momento que había planeado, pintar a Putin como un fósil, un obstáculo para el progreso. Pero Putin no cedió. Sus ojos se entrecerraron, y esa sonrisa helada volvió a curvar sus labios. Avanzar, dijo, su voz destilando una calma peligrosa. Dices que dejo fuera a la gente. Pero yo he visto a esas mujeres, a esos, marginados, pelear por sus vidas sin esperar que alguien les dé permiso. Mi abuela no necesitaba que le redefinieran nada, ella lo hacía todo sola. ¿Y tú? Tú solo hablas. El silencio regresó, más pesado esta vez. Luis parpadeó, descolocado por la manera en que Putin retorcía sus palabras, usándolas como un espejo para reflejar su propia fragilidad. El público se removió, algunos asintiendo sin querer, otros mirando al suelo. La estrategia del ruso era clara, no inspirar, sino desarmar, sembrar duda, convertir cada ataque en un arma propia. Luis tragó saliva, su confianza tambaleándose. Eso es retorcido, Vladimir, dijo, forzando una risa que sonó hueca. Estás justificando un mundo donde solo los fuertes sobreviven y los demás se hunden. Se giró al público, buscando su respaldo. Nosotros queremos un mundo para todos, no solo para los que gritan más fuerte. Los aplausos volvieron, pero eran menos seguros, menos unánimes. Putin se limitó a mirarlo, imperturbable, y murmuró, el mundo no pregunta quién grita, Luis. Pregunta quién queda en pie. La frase cayó como una losa, y el estudio contuvo el aliento. Luis sabía que estaba perdiendo el control, y Putin, con su frialdad manipuladora, lo sabía también. La batalla estaba lejos de terminar. El estudio de Nueva Era estaba al borde del caos, un hervidero de emociones bajo las luces brillantes que parecían amplificar cada palabra, cada gesto. Luis Gómez, con la mandíbula tensa y las manos aferradas al borde de su mesa, sabía que había llegado el momento decisivo. Vladimir Putin, con su calma gélida y su tono cortante, había torcido cada ataque en su favor, sembrando duda en el público y erosionando la autoridad del presentador. Pero Luis no estaba dispuesto a rendirse. El ruso podía ser un maestro de la manipulación, un villano sacado de sus propias películas, pero esto era Madrid, no un plató de rodaje donde él dictaba las reglas. Ajustó su postura, respiró hondo y lanzó su golpe final. Vladimir,
dijo, su voz cargada de una furia contenida, tú hablas de fuerza, de sobrevivir, como si eso lo justificara todo. Pero lo que tú defiendes no es fortaleza, es egoísmo puro. Una obsesión con el control que pisotea a cualquiera que no pueda seguirte el paso. ¿No te das cuenta de que eso es odio disfrazado de virtud? El público estalló en aplausos, un rugido que llenó el estudio. Algunos se pusieron de pie, gritando «bravo», mientras otros golpeaban sus manos con fervor. Luis había tocado una fibra sensible, la idea de que Putin, con su arrogancia implacable, era un símbolo de todo lo que el mundo moderno rechazaba. Se recostó en su silla, dejando que el apoyo lo envolviera, seguro de que había girado la mesa. Los ojos del presentador brillaban con una mezcla de alivio y triunfo. Este era el momento que había esperado, el instante en que el villano caería bajo su propia soberbia. Pero Putin no se inmutó. Sus labios se curvaron en esa sonrisa helada que ya se había convertido en su marca, y sus ojos se clavaron en Luis como dagas. El silencio que dejó crecer era opresivo, un vacío que sofocaba los vítores hasta reducirlos a un murmullo nervioso. «Odio, dices», replicó Putin, su voz baja pero afilada como una hoja de hielo. «Conocí a una mujer en Kiev hace años. Su casa estaba en ruinas, su familia rota por la guerra. No esperó a que nadie la salvara, reconstruyó todo con sus manos. No lloriqueó, no pidió compasión. ¿Eso es odio para ti?». Hizo una pausa, dejando que las palabras cortaran el aire. «O tal vez», continuó, inclinándose hacia adelante con un brillo malicioso, «es que no soportas que algunos no necesiten tus reglas para levantarse». El estudio se congeló. Los aplausos que habían resonado momentos antes se desvanecieron, reemplazados por un silencio atónito. Algunos espectadores intercambiaron miradas, desconcertados, otros bajaron la vista, atrapados entre la incomodidad y la duda. Luis abrió la boca para responder, pero Putin lo cortó. «Tú hablas de progreso», dijo, su tono destilando desprecio, «pero solo quieres que todos se arrodillen ante tus ideas. Eso no es avanzar, pequeño. Eso es mandar desde otro trono». El público contuvo el aliento, dividido en dos. Una parte quería aplaudir la audacia del ruso, otra, la más numerosa, empezaba a ver su fachada, no era un defensor de la fuerza, sino un manipulador que retorcía las historias de otros para alimentar su ego. Luis, sintiendo el cambio, se lanzó al contraataque. «Eso es exactamente lo que eres, Vladimir», exclamó, señalándolo con un dedo tembloroso de rabia. «Un tirano de palabras. Usas a esa mujer, a tu abuela, como trofeos para justificar tu visión retorcida. Pero el mundo ya no te cree. Míralos». Giró hacia el público, abriendo los brazos. Ellos saben que el verdadero poder es incluir, no aplastar. Los aplausos volvieron, más fuertes, más seguros, mientras la audiencia se ponía de pie, coreando el nombre de Luis. Era un rugido de rechazo, una ola que amenazaba con ahogar al ruso. Y entonces, Putin cometió su error. Con una risa seca, casi desdeñosa, se recostó en la silla y murmuró, «Cuando el mundo arda, no me busquen a mí. Busquen a los que saben mandar». La frase, destinada a ser un golpe final, se volvió en su contra. El público estalló en abucheos, un coro de silbidos y gritos que resonó en el estudio. «Fuera», gritó alguien desde el fondo. «Basta de arrogancia», añadió otro. Luis, con una sonrisa creciente, dejó que el caos hablara por él. El video de ese momento, «Putin se hunde en nueva era», se volvió viral en minutos, acumulando millones de vistas. Los titulares lo decían todo, el villano de Hollywood cae ante la verdad. En redes sociales, los clips de su risa despectiva y su mando se convirtieron en memes, ridiculizando su soberbia. Putin permaneció inmóvil, su rostro una máscara de piedra, pero el brillo en sus ojos se apagó. Por primera vez esa noche, parecía pequeño, un hombre atrapado por su propia trampa. Luis, recuperando el control, cerró el segmento con una frase simple: «El mundo no necesita mandones, Vladimir. Necesita corazones».
El estudio explotó en ovaciones, y las cámaras cortaron a negro. El ruso había perdido, no por fuerza, sino por su incapacidad de ver más allá de sí mismo. El escándalo estaba servido, y su caída, inevitable. El estudio de Nueva Era aún resonaba con los ecos de los abucheos cuando las luces se atenuaron y la pantalla cortó a negro. El aire estaba cargado de una energía cruda, un torbellino de emociones que había transformado la noche en algo más que un simple programa de televisión. Luis Gómez, con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y victoria, se levantó de su silla mientras el público seguía aplaudiendo, algunos gritando su nombre como si fuera un héroe que acababa de ganar una batalla épica. Frente a él, Vladimir Putin permanecía sentado, inmóvil, su figura rígida como una estatua de mármol. El ruso, con su arrogancia helada y su lengua afilada, había intentado dominar la sala, pero su última frase, "busquen a los que saben mandar", había sido el clavo en su propio ataúd. El público no lo perdonó, y el mundo, al otro lado de las pantallas, tampoco lo haría. Mientras los productores corrían detrás de escena, susurrando frenéticamente en sus auriculares, el impacto del enfrentamiento ya se extendía más allá del estudio. En cuestión de minutos, los clips del programa inundaron las redes sociales: Putin humillado en Madrid, el villano cae en Nueva Era, Luis Gómez destroza la soberbia del ruso. El momento exacto de su risa despectiva, seguido por los abucheos ensordecedores, se convirtió en un fenómeno viral, acumulando millones de reproducciones en horas. Twitter, TikTok, Instagram, cada plataforma era un campo de batalla donde la gente diseccionaba el intercambio. Ese tipo cree que el mundo es su película, escribió un usuario. Se acabó el reinado del mandón, tuiteó otro, acompañado de un meme con el rostro de Putin y la leyenda "cuando hablas de más y te hunden". La caída del ruso era pública, implacable y, sobre todo, merecida. Luis, aún en el plató, dejó que el equipo recogiera los pedazos mientras él miraba al público con una sonrisa serena. Sabía que había ganado, no solo la discusión, sino algo más grande, la confianza de una audiencia que había visto a través de la fachada de Putin. El ruso, por su parte, no dijo nada más. Se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta con un gesto mecánico, y salió del estudio sin mirar atrás. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado breve y forzado: Vladimir respeta el debate abierto y agradece la oportunidad de compartir su visión. Nadie lo compró. Era una disculpa sin alma, un intento débil de salvar la cara de un hombre que había construido su carrera sobre la imagen de un villano invencible, solo para ser desenmascarado como un ególatra frágil. El programa de Luis, en cambio, alcanzó récords de audiencia. Los titulares lo elogiaban: Gómez defiende el corazón del progreso, un presentador joven derrota al gigante arrogante. Pero no era solo una victoria personal. Algo más profundo estaba ocurriendo. La gente comenzó a revisitar las películas de Putin, esas cintas oscuras donde interpretaba a déspotas y traidores, con ojos nuevos. Siempre supe que era un cretino, comentó un fan en YouTube bajo un clip de Amanecer Rojo. Ahora entiendo por qué sus personajes eran tan crueles, no actuaba, solo era él, escribió otro. Las plataformas de streaming vieron un aumento en las visualizaciones, pero no por admiración, sino por curiosidad morbosa, como quien observa un accidente en cámara lenta. Su legado, antes imponente, se desmoronaba bajo el peso de su propia soberbia. Días después, Luis apareció en una entrevista matutina, relajado y humilde. No se trata de mí, dijo, mirando a la cámara. Se trata de lo que defendemos, un mundo donde nadie tenga que mandar para ser escuchado. El público asintió desde sus casas, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo: gracias por callar a ese tirano, Luis nos representa a todos. Mientras tanto, Putin anunció un nuevo proyecto cinematográfico, pero la noticia apenas generó eco. Los productores dudaban, los patrocinadores se retiraban, y los rumores decían que su próximo papel, otro villano, por supuesto, podría ser el último. Su carrera, como su actuación en Nueva Era, se hundía en el olvido.
El escándalo dejó una lección clara, una que resonó más allá de Madrid: la verdadera fuerza no está en dominar, sino en conectar. Putin, con su frialdad y su obsesión por el control, había perdido no por la fuerza de Luis, sino por su propia incapacidad de ver más allá de sí mismo. El mundo lo castigó como debía, no con violencia, sino con rechazo, con risas, con el silencio de una audiencia que ya no lo necesitaba. Luis cerró el capítulo con una frase en su siguiente programa: el poder no grita, escucha. Y mientras las luces de Nueva Era se apagaban, la justicia, silenciosa, moral, inevitable, brillaba más que nunca.